Bueno, el tiempo ha avanzado, pero vamos a aprovechar bien el tiempo. Como el tiempo no se puede ahorrar, lo único que se puede hacer es aprovecharlo. Capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Señor Jesucristo, gracias te damos y pedimos que nos bendigas a través de tu santa palabra, Señor Jesús. Te rogamos en esta mañana la bendición tuya, Señor, para cada oyente, que tú me uses como un instrumento en tus manos para traer este mensaje, esta enseñanza a la iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Se pueden sentar, hermanos, descansen, vamos a estar atentos a la palabra del Señor. Bueno, el comité de proyectos creo que tiene una actividad, vamos a estar atentos para apoyar al comité de proyectos. Me dice mi esposo, ¿no? Ya le entendí. Es que la hermana Nubia se ha dedicado a hacer un trabajo para proyectos, ahora sí. Entonces han hecho unas donaciones, ella ha estado vendiendo esos productos que le donan, ropa, algunas cosas. Tiene 500,000 pesos realizados para proyectos. Entonces los hermanos que le quieran apoyar más, pues seguimos adelante, porque después de que tumbemos allá esa puerta, esa pared, hay que poner la puerta y hay que encerrar arriba para poder subir todas esas cosas que nos estorban ahí. Entonces estamos trabajando para eso. La hermana, le agradecemos a mi esposa por el trabajo que ha venido realizando. Que Dios la bendiga. ¿Listo, mis hermanos? Entremos en materia, en la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiero hablar de la santidad y de la santificación. Porque hablar de la santidad es hablar de una doctrina fundamental, indispensable para ser salvos. La Biblia es clara cuando dice que sin santidad, la Biblia dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es importantísimo que pensemos que la iglesia del Señor, por diplomacia y por respeto decimos que debe de ser santa, pero yo digo tiene que ser santa. Tiene que ser santa. Vamos a partir de esta base, de esta premisa para hablar del tema. Voy a que nos ubiquemos bien. La santidad, hermanos y amigos, la santidad en Dios es absoluta. Dios no solamente es santo, Él es santísimo, que es más que santo. En Dios la santidad es absoluta. En nosotros no. En nosotros la santidad es relativa. Entonces lo ponemos en otros términos. Nosotros ya venimos siendo santos con defectos. Dios es absolutamente santo. Nosotros somos santos con defectos. Recuerden ustedes que el Señor, aparte de los dones espirituales para la iglesia, que son los que forman la iglesia, aparte de los dones, de los 9 dones, aparte de esos 9 dones,
espirituales, Dios a la iglesia la dotó con 5 dones ministeriales. Amén. ¿Cuáles son esos dones ministeriales? Bueno, pues entonces dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice que él mismo fue el que constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y maestros. 5. Esos 5 ministerios o esos 5 dones ministeriales, más abajito dice la Biblia, eso es Efesios capítulo 4, y por ahí como en el 12 o 13 dice a fin, esos 5 dones son a fin, con un propósito. ¿A fin de qué? De perfeccionar a quienes, a los santos. Y si son santos, ¿qué hay que hacerles? Uno pensaría que si son santos ya están listos, pero resulta que la iglesia se compone de personas que somos santos con defectos. Entonces esos ministerios son para perfeccionar a los santos. O sea que la santidad no es estática. La santidad es dinámica, o en otras palabras es progresiva. Por eso es que la Biblia habla de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Bueno, ahí quedamos más o menos ubicados. Pregunto, ¿entre santidad y santificación habrá alguna diferencia? ¿Será lo mismo ser santo que santificarse? Entonces yo pienso que según la Biblia no. Hay diferencia entre la santificación y la santidad. Santo significa apartado, separado, consagrado. Santo es algo que se toma y se pone aparte con un propósito particular, exclusivo. Por eso no es suficiente con que las personas se arrepientan. Por eso la Biblia dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Porque hay personas que en un momento de alegría, en un momento de emoción se arrepienten. Pero no es suficiente con el arrepentimiento, se necesita la conversión. La conversión es el proceso de santificación. Cuando la persona se ubica en ese proceso y deja que Dios a través del Espíritu Santo lo procese, entonces Dios lo va trabajando con esa sabiduría, con ese amor, con esa gracia, y lo va ubicando en un lugar aparte. Amén. ¿Qué leímos en el texto que tomamos de base? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Me llama la atención porque el apóstol no está diciendo, el texto no dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dejemos que Dios nos limpie. Esperemos que Dios nos limpie. No dice así. ¿Cómo dice el texto? Limpiémonos. ¿Cómo entiende usted esa parte? Esa parte le corresponde ¿a quién? ¿A Dios?
Porque es que vean, lo que Dios hace por nosotros o lo que Dios tiene que hacer por nosotros ya lo hizo. Amén. Gloria a Dios. Ya está hecho. Amén. Entonces, de ahí para allá juega un papel muy importante la voluntad de nosotros. Amén. Porque como Dios no es un dictador, el ser más caballeroso que existe es Dios. Amén. Respeta absolutamente la decisión del hombre. No obliga a nadie. A uno le duele ver lo que sucede, las cosas que uno ve en el tiempo que transcurre en la iglesia. Yo estoy cumpliendo 40 años de estar en la iglesia. Yo le entregué mi vida a Cristo en el año 1984, 40 años. Y uno en estos 40 años he visto muchas cosas. Y entonces uno ve personas tan metidas con Dios, tan intimadas con Dios, y de pronto un día oye la noticia que ya no están, que se fue, que tuvo un problema con alguien, que se rodó por una falta, bueno, cualquier cosa le pasó, y que ya no está. Y uno dice, ¿y cómo fue? ¿Y por qué fue? Hermanos, es que Dios le respeta las decisiones a los hombres. La voluntad de Dios no es que usted sea parte del camino del Señor. La voluntad de Dios no es que usted viva una vida a medias. La voluntad de Dios no es que usted sea un mediocre, perdóneme la palabra, un medio santo. No es la voluntad de Dios. Pero si esa es la voluntad suya, Dios se la respeta. Demos gloria a Dios. Aquí oramos para predicar este sermón y yo le ruego a mi Señor que su presencia no falte en esta mañana, porque estoy predicando la palabra en el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Entonces, esto de la santificación, el texto nos habla que es responsabilidad de nosotros. Limpiémonos de toda contaminación. Y vamos a mirar ahorita que este proceso no es solo por dentro, sino por fuera. Y aquí lo está diciendo el texto. Toda contaminación de carne por fuera y de espíritu por dentro. Gloria al Señor. Entonces, la definición para santidad es apartar, separar, poner aparte, consagrar. La definición para santificación, según Mateo 7:14, es la separación del viejo hombre y el acercamiento a Dios. Porque ¿qué es lo que dice Mateo 7:14? Habla de los dos caminos. Y dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y cuando usted mira el texto anterior al 13, usted nota que la Biblia dice, a ver, miremos. Entrar por la puerta estrecha. Bueno, miremos primero cómo inicia. Entrar. Aquí hay una responsabilidad para el hombre. Para el hombre. No está diciendo el texto, hay una puerta estrecha y yo los meto por ahí si quieren y si no también. No. El texto descarga una responsabilidad en el hombre y le dice, es usted el que debe entrar. El consejo es la puerta estrecha, entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta, y les voy a, permítanme, les aclaro aquí algo.
Porque la puerta ancha y espaciosa, casi que no hay ni que entrar, porque es que no hay que hacer nada. ¿Alguien quiere andar por la puerta ancha? Sencillo, no haga nada. No invoque al Señor, no ore, no vaya a la iglesia. Ya. No haga nada de lo de Dios, no haga nada. Y ya, aunque usted no diga yo estoy andando por la puerta ancha, ya está andando por la puerta ancha. Amén, amén. ¿Cierto? Pero para entrar por la puerta estrecha sí hay que tomar decisión. Y el consejo de Dios, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran. Siempre son más los de la puerta ancha, ¿cierto? Mire, hermano, todos los barrios que nos tocan a nosotros, deberíamos de tener un salón 10 veces o 40 veces como este para reunir siquiera la mitad de los que son. Pero mire lo que habemos, ¿sabe por qué? Porque por la puerta estrecha entran unos poquitos. Amén. 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 Y entonces dice el verso 14: porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Si Dios te abre los ojos, si Dios te muestra la entrada para el camino al cielo, lo que tú y yo debemos hacer es aprovechar esa bendición. Porque Dios es muy bueno, y Dios llegarán momentos cuando la montaña es tan alta que Él te pasará cargado. Habrán momentos cuando el gigante es tan grande que Él intervendrá para derribar al gigante. Pero en términos generales no. Y no les voy a explicar por qué. Porque el Dios que usted y yo adoramos es especialista en lo imposible. En lo imposible. En lo posible no te lo va a hacer. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia en San Juan 11, cuando va a resucitar a Lázaro? Llegó y se paró frente a la tumba de Lázaro y les dijo a los que iban con él: quiten la piedra. Porque quitar la piedra es un asunto posible. Eso no lo hizo él. Él iba exclusivamente a hacer. Ninguno de los que habían ahí podía resucitar a un muerto con 4 días. Ninguno. Pero entre los que habían ahí sí podían quitar la piedra. Porque Él es especialista en lo imposible. Alabanzas al nombre del Señor. Como ese ejemplo yo le podría mostrar muchos en la Biblia, de cosas que nos prueban de que Dios es especialista en lo imposible. Yo me podría quedar una semana orando y ayunando y diciéndole: Señor, pásame este púlpito a la alcoba que me queda al otro lado de aquí, al cuarto donde yo vivo. Yo vivo aquí enseguida. Y yo me puedo quedar una semana ayunando para que el Señor me pase este púlpito para allá. Él de pronto lo puede hacer si quiere, pero Él no se va a ocupar de eso, porque ese es un asunto que yo no puedo hacer. Porque Él es especialista en lo imposible. Entonces miren que cuando la Biblia habla de las decisiones que tenemos que tomar nosotros, ahí está incluida la santificación. La santificación es un proceso en el que tenemos que trabajar nosotros. Me parece que es bien importante, cabe aquí en este comentario anotar, para ir dejando claro el concepto de que sin santificación no hay santidad. Estamos hablando de santidad
y santificación. Entonces, sin santificación, que es el proceso, no hay santidad. Porque con la santificación es que se busca alcanzar el estado de la plenitud de Cristo. Amén. Coloquemos aquí en la pantalla el texto de Efesios 4:13, de lo que estábamos hablando. 4:12 y 13, para explicar un poco. El verso 12 dice, ya lo habíamos dicho, ¿no? Los ministerios, los 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos, porque somos santos, ¿qué? Me ha tocado volver a empezar desde el principio. Somos santos con defectos, por eso se necesitan unos ministerios especiales para perfeccionar. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el verso 13, hasta que todos lleguemos. Eso habla de un proceso. Eso habla de una dinámica. Eso no habla de un estado que usted llegó y se arrepintió, se bautizó y ¡pum! Ya quedó y hasta que el Señor venga va a estar así. No. Esa es la doctrina de los mal llamados creciendo en gracia. Entonces usted se arrepiente, se bautiza y ahí pagó por los que cometió y los que va a cometer y siga pecando, que Dios perdona. No. Dice que es un proceso de la perfección de los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. La meta, ¿cómo la ven? Pero alcanzable. El Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vean, hermanos, la fe que tenemos, la seguridad, y los invito a que crean esto. Los invito a que crean esto. La seguridad que debemos de tener nosotros como iglesia es que nosotros llegaremos a alcanzar esa estatura en el proceso de la santificación. Porque la Biblia dice que los hijos de Dios no solo somos herederos por ser hijos, sino que además somos coherederos. Y eso de coherederos quiere decir que la herencia de Cristo nos toca también a nosotros. ¿Y cómo es la herencia de Cristo? Pues que Cristo venció la muerte. Bueno, nosotros también. Que Cristo resucitó de entre los muertos. Bueno, nosotros también. Que Cristo ascendió al cielo. Bueno, nosotros también. Que Cristo fue glorificado y exaltado hasta lo sumo. Nosotros también. ¿Cómo? A través del proceso de la santificación. ¿Cuándo alcanzaremos esa perfección? Mientras estés con ese estuche que tienes y el que me tocó a mí también, no vamos a poder. Porque la carne y la sangre son corruptos, no entrarán al reino. El apóstol Pablo dijo, quiero que sepan, voy a hablarles de un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aleluya. Alabanzas al Señor. Cuando el Señor dijo, muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está tu aguijón, o muerte? Un desafío, ¿cierto? O sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Un desafío. Es esa prerrogativa que tiene Cristo, es la coherencia. Cuando dice la Biblia coherederos, nosotros también tenemos esa capacidad.
En la cruz el Señor venció al diablo y a los demonios. Colosenses dice, las potestades y los principados los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Un trofeo. Los demonios subyugados, atados, porque no pudieron con él. Y nosotros tenemos esa esperanza, esa fe, esa seguridad. Entonces, hermanos, eso solo se consigue a través de ese proceso de la santificación, que es lo que logra en nosotros producir el fruto del Espíritu. Todo árbol bueno da frutos buenos. Y el árbol malo da frutos malos. Amén, amén. Un árbol bueno no da frutos malos. Usted no puede cosechar naranjas de un mango. Amén. Usted no puede coger guamas de un palo de café. Porque el árbol da el fruto de lo que es. Y hermanos, si en una persona se ve el fruto, porque el fruto, ese sería otro tema, ¿no? Eso es como si me estuviera saliendo del tema, pero es que tiene que ver con la santificación. Porque el fruto es algo que se ve. Ustedes saben que en un árbol hay cosas que se ven y otras que no se ven. Y todas son importantes, porque la raíz es muy importante. Si no tiene raíz se cae. Pero las raíces no se ven. Pero ahí está el fundamento. Pero el tallo, las hojas, las ramas y el fruto se ven. Y nosotros somos árboles plantíos de Jehová. Y debemos cimentarnos bien en Dios, pero también se tiene que ver en nosotros el fruto. Gálatas capítulo 5 habla del fruto y dice más, el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. El fruto. Cuando en una persona se ven este tipo de cosas, es porque esa persona ha hecho lo que necesita hacer para santificarse. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Hay hermanos que piensan que el fruto del Espíritu es el hermano que más salta y más grita en la iglesia y más habla en lenguas. Y yo no estoy en contra de eso, porque eso es resultado de la presencia de Dios en la vida de alguien. Lo que quiero decir es que no es suficiente con eso. No es suficiente, porque se necesita el proceso de la santificación. El Señor dice la Biblia, si tenemos semejantes promesas, entonces limpiémonos. Amén, amén. Que no puede ser que el que anda enamorándole a la mujer al vecino, haciendo malos negocios, haciendo trampa en lo que hace y haciendo un poco de cosas, a veces en adulterio, en fornicaciones, sea la persona que quiere mostrar frutos. No. Bueno, aquí hay silencio sepulcral. Voy a cambiarlo. La santificación es eso, limpiémonos. Usted siente que hizo algo incorrecto, bueno, eso le mojó su traje, límpiese. Yo siento que hice algo mal, bueno, hay un altar, usted tiene en la casa un altarcito, yo no sé si es para los pies de su cama o en la alcoba o en la sala, hay un lugarcito donde usted va y se arrodilla a hablar con Dios, ¿o no? Si no lo tiene, consígalo.
Hay que tener un altar en la casa y vaya y hable con Dios y dígale: Señor, la cometí, la embarré, perdóneme. Limpiémonos. Porque la ventaja con este Dios es que perdona. Si alguno hubiera el pecado, a su nombre la gloria. Entonces, hermanos, santidad, tipo de apartar, de separar, de consagrar. Yo pudiera citarles aquí, pero se me iría mucho tiempo mencionándoles. Estuve estudiando un poquito sobre el tema y hay muchas cosas que se santifican. La Biblia habla, por ejemplo, Génesis 2:3 dice que el día sábado fue santificado y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Hay objetos que son santificados. Éxodo 19:3 habla de que Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Fue santificado, separado, consagrado. Las ofrendas deben de ser santificadas. Aló. Un predicador decía, y al principio yo no le veía sentido: cuando usted vaya a darle una ofrenda, no saque la monedita más oxidada. Es una monedita, pero busque la buena. Busque el billetico nuevo. Vale lo mismo, pero es que es para el Señor. Habla la Biblia de santificar la ofrenda. Éxodo 29:27. Habla la Biblia de santificar los campos. Levítico 27:22. Habla la Biblia de la santificación del tabernáculo. Éxodo 29:44. Habla la Biblia de santificar las casas. Y esta es una tarea de nosotros. De nosotros. El que no entiende esto, espera que Dios sea el que le santifique. Y usted dice: por favor, hágame un exorcismo. Y alguien le dice: los pastores no somos exorcistas, pero con mucho gusto yo voy y oro por la casa. Pero tenga en cuenta, hermano, que el hecho de que el pastor vaya a orar por su casa no quiere decir que está haciendo un exorcismo, porque la santificación de la casa la tiene que hacer usted. Amén. El pastor ora y los de la casa traen inmundicia para ahí. ¿De qué le sirve? ¿Sí me explico? Amén. ¿Quién tiene que santificar? Los de la casa. Amén. El pastor ora por la casa y los de la casa traen y guardan ahí las botellas de licor. Por acá meten la pistola con los tiros, por acá y hacen cosas en la casa. ¿Quién hace el proceso de la santificación? Los que viven en la casa. Mi casa es un altar para Dios. Voy a decir algo aquí fuerte, pero experiencias vividas. Yo distinguí un hermano que tomaba esto muy en serio, y es que hay que tomarlo en serio. Y entonces su hijita se fue de la casa, se fue a vivir así con alguien. Entonces ella venía a visitarlos, y cuando ella venía a visitarlos, él vivía en la finca. Entonces él iba allá donde estaba había una casetica donde tenían la despulpadora del café.
Los que tienen finca y han ido a la finca, ¿saben? Allá le hacen una casetica donde está la tolfa del café, la ramadita. Entonces él iba y organizaba un cambuchito allá en la ramadita donde estaba la tolfa del café. Le decía: mi hija, usted ama mucho a su compañerito y todo, pero en mi casa no se quedan juntos. Entonces despídase para que él se acueste allá. Eso suena como muy fanático. Estamos hablando de que si tenemos tales promesas, dice el escritor, limpiémonos. Entonces la casa, aquí habla de santificar la casa. Amén. Levítico 27:14. Entonces, aunque más que santificar unas paredes y una propiedad, un edificio, es santificar el corazón, ¿cierto? Claro, eso es importante. Pero es que dijimos, no, el texto dice, leámoslo aquí textualmente, dice: de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces la santificación es por dentro y por fuera. Demos gloria a Dios. Se santifican personas. Levítico 11:44. ¿Sabe que me llamó mucho la atención esta parte de San Juan 10:36? No la podía como entender, porque se habla de, bueno, esta de 10:36 no es tan complicada, porque en Jesús hay dualidad de naturaleza. Habla de que Dios santifica a Cristo. Es esta otra donde dice: los creyentes a Dios, porque está Dios santifica a Cristo. Cristo se santifica él mismo según Juan 17:19. Se santifica a sí mismo, porque claro, Él es Dios manifestado en carne, y en Él hay dualidad de naturaleza. Pero esta, que les voy a citar aquí, los creyentes a Dios, Primera de Pedro 3:15. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo santifican los creyentes a Dios? Si estamos esperando que Dios nos santifique a nosotros, y nos tenemos que santificar nosotros. Entonces, es cuando nosotros tenemos ese buen sentido de pertenencia y no permitimos que el nombre del Señor sea vituperado, porque el contexto lo explica. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. Defensa. A mí me tiene que doler que alguien hable mal de mi Dios. A mí me tiene que doler que alguien hable mal de mi iglesia. A mí me tiene que doler que alguien hable mal de mi pastor, de mi congregación. Entonces, cuando usted hace defensa de la iglesia y del Señor y de sus líderes, usted santifica a Dios. Amén. Dice Efesios 5:20, leamos 5:25 y 26. Mire, el ejemplo, la alegoría que hay con respecto del matrimonio y la iglesia. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Dicen las hermanas: amén. Aleluya. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego, porque esto es un ejemplo para referencia a la iglesia, dice: para santificarla. ¿A quién? A la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra. Verso 27, como dice, a fin, es decir, con el propósito de presentársela a quién, a sí mismo. ¿Cómo la quería para sí mismo? Una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuera como santa y sin mancha. Que el Señor no se va a casar con la más fea, ni riesgos. La novia de Él es la más hermosa. ¿Qué dicen, hermanos? Y si tiene alguna cosita que la quiere afear, entonces los versículos anteriores, los dos, la mencionan y dicen, es que Él la está perfeccionando. Y le hace cirugía y si tiene una manchita se le aplica algo para quitársela. Y si tiene un lunarcito, perdóneme la palabra, una verruguita, Él le hace una cirugía y se la quita. Y si le están apareciendo arrugas, Él le hace un proceso y le quita las arrugas. Él dice que se la quiere presentar a sí mismo sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. Él la quiere santa. La iglesia. Alabanzas al Señor. Él es mejor cirujano. Y si a la novia le está saliendo algo feo, Él le hace la cirugía. Una vez el Señor me regaló un sermón, por aquí no lo he predicado todavía. El Señor me regaló un sermón que se llama cirugía espiritual. Porque cuando el Señor siente que su novia está por ahí, Él le hace cirugía. Él hace cirugía de corazones, Él hace cirugía de manos, Él hace cirugías de lengua, Él hace cirugía de todo, hermano. Pero Él la quiere santa y hermosa para Él. ¡Aleluya! ¿Cuántos de ustedes sienten que el Señor les hizo una cirugía? Yo creo que la cirugía de lengua la hizo todo, porque teníamos una lengua, hermano. Bueno, yo. Pueden hablar por ustedes, no, pero sí. Hermano, y el Señor nos la cortó. Y la que nos puso ahora, oiga, como decíamos ahora, ¿cierto? Como estábamos cantando hermoso. Porque ahora la lengua nos sirve para decir alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Tengo un Dios maravilloso. Ahora no proferimos maldiciones ni hablamos vulgaridades, porque ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. Alabanzas al Señor. Me regalan unos minutitos. Yo les menciono brevemente aquí un contraste de la santificación. Oiga, es que no me alcanzó el tiempo. Yo les quería poner dos ejemplos porque tengo dos anécdotas que ilustran muy bien, porque hay un contraste entre la santificación y la justificación. Hay un contraste, que la justificación tiene que ver con la santificación. Hay una anécdota de un ebanista que alguna vez les conté eso, ¿no? Que bajó un derrumbe y se trajo un tronco podrido por allá, y pasó un ebanista y lo vio metido en el pantano del derrumbe, y cuando vio ese tronco dijo: aquí hay algo importante. Y se fue y como pudo lo sacó del pantano, le quitó lo podrido, le cortó las ramas que no le servían, las raíces feas, y el tronco que quedó, nosotros llamábamos en la finca la macana. Entonces la cogió y como pudo se la cargó y se la llevó para la casa y la metió al taller y comenzó a trabajar. Aleluya. Y de esa raíz podrida hizo una obra de arte costosísima. Y eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. ¿Dónde cree que lo encontró usted el Señor? No estaba en la mejor parte. Aunque viviera en la mejor casa y tuviera el carro del año, usted no estaba en la mejor parte. El Señor lo cogió y lo moldeó y lo limpió y lo purificó y lo santificó. Entonces, eso nos ilustra muy bien
lo que es la santificación, porque es lo que Dios hace en nosotros, nos limpia. Cuando usted comienza la vida cristiana, usted tropieza mucho, se le sueltan palabras, dice cosas, hace cosas que no son, pero le duelen y usted les va corrigiendo, y les va corrigiendo, porque el Señor le está limpiando, le está quitando, lo está santificando, y usted pone su parte para santificarse. Hay otra anécdota que también se les conté de aquel cacique en la tribu indígena que, ¿se acuerdan? Que se perdieron las gallinas y que la mamá era la culpable. Y lo llevaron a la plaza y él dijo que se cumpla, pero él primero abrazó a su mamá. Y vinieron a cumplir con el castigo y lo azotaron hasta que lo mataron. Pero su mamá quedó libre. Eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. Él abrió los brazos, preguntó cuánto debe Olveín, dijo no hay con qué pagar. ¿Y cuánto debe Jesús? Ni se diga. ¿Y cuánto debe Eliseo? ¿Y cuánto debe Fulana? Dijo no hay con qué pagar. Dijo yo pago por todos. Crucifíquenme a mí. Entonces esto ilustra muy bien lo que es la justificación, porque es lo que Dios hace por nosotros. Mejor dicho, para poderles explicar bien, el otro domingo seguimos con el tema, porque se me queda ahí inconcluso. No tengo tiempo, porque una cosa es lo que Dios hace por nosotros y otra cosa es lo que Dios hace en nosotros. Por eso es diferente la justificación de la santificación. Entonces, interesante todo esto, pero recuerde que usted tiene una responsabilidad enorme con respecto a la santificación. No espere que Dios lo traiga a la fuerza al culto, porque mano va a ir al culto si el Señor me pone el sentir. Mano, ese sentir tiene que ponerlo usted, porque el Señor le puso el sentir desde el día que lo llamó para que no se perdiera ni uno solo. Mano, vamos al evento de la iglesia si Dios quiere. El Señor quiso desde hace siglos. No diga si el Señor, no, eso Dios quiere. Usted tiene una enorme responsabilidad. Cuando sienta calienticas las cobijas, que muy temprano esa dominical a las 9, diga hay poder en Jesús. Yo me voy para el culto. Yo me voy para el culto. Que el ayuno, que rica la bandeja paisa, el sancocho con carne de pecho y yuca, pero no, Señor, me voy para el culto. Me voy para el ayuno, porque esa es la voluntad de Dios. Pero hay una responsabilidad en usted. Eso no es lo de, Señor, quíteme estas ganas de comer. No se las va a quitar. Usted va a una vigilia de toda la noche y a las 3 de la mañana tiene sueño. Usted le dice, Señor, quíteme el sueño. No se lo quita. Hay poder en Jesús, reprendo este espíritu de sueño. No reprenda, porque eso no es un espíritu. Es normal que a las 3 de la mañana le dé sueño. Ay, Señor, ya son las 3 de la tarde y reprendo este espíritu de hambre en este ayuno. No lo reprenda, porque es que es normal que le dé hambre. Es una responsabilidad suya y mía. La santificación, lo que el Señor tenía que hacer, ya lo hizo. Hagamos lo que nos toca a nosotros. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta